Dios le bendiga y Dios me les guarde en esta hermosa tarde, mañana o noche. Espérate un momento. ¿Tú te has preguntado cómo ungir tu casa o tu hogar? Valga la redundancia. Mira, hoy Dios te va a dar una breve enseñanza, pasos para ungir tu hogar. Amén. Y siempre nosotros nos preguntamos si podemos ungir nuestros hogares, seamos nosotros como un miembro de iglesias o quién son los encargados de ungir el hogar. Sabiendo que cuando se habla de ungir el hogar, tenemos que irnos a los textos bíblicos, a la escritura, para que sea Dios direccionándonos y no cometer errores. Para hablar de ese tema, yo te quiero hablar un texto bíblico, aleluya, que el Señor Jesús nos habla. Vamos a tomar el libro de Deuteronomio como punto de partida para hablar esa hermosa enseñanza. Deuteronomios es uno de los libros del Pentateuco. Amén. Vamos a tomar Deuteronomio, versículo 6, a la altura del 4. En el nombre de Jesús la leemos, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con, aleluya, toda tu fuerza. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tu hijo y hablarás de ella estando en tu casas y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantase. Y las atarás como señales en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. Y las escribirá, escuche bien, y las escribirá en los póster de tus casas y en la puerta de tu casa. ¡Wow! ¡Qué palabra para más bendecida! Cuando aquí Dios le dice a Moisés, le está refiriendo de la Mesusá. En Israel, en el pueblo de Dios, todas las casas judías, las casas, los hebreos judíos, estas personas tienen unos pequeños, aleluyas, estuches o pergaminos con versículos bíblicos de la Torá y eso están escritos a manos. Y ellos la colocan en los marcos, en los postes de las puertas de las casas judías. Esto es un símbolo de fe y recordatorio constante de la presencia de Dios. Aquí, en el versículo que hemos tomado, cuando Dios le dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en la puerta de tu hogar. ¡Wow! Siempre nosotros queremos unir nuestros hogares. ¿O cuáles son los pasos importantes de unimiento? Primer paso, tenemos que entender que Dios le da un gran mandamiento a Moisés para el pueblo de los hijos de Israel. ¿Por qué? Aquí le dice el gran mandamiento. Para unir el hogar tenemos que entender este principio bíblico que es muy importante. Dios le dice a Israel, versículo 6:4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Si usted va a unir su casa, usted tiene que entender que en su hogar todos adoran al único Dios. Amén. ¿Por qué razón? El verso 5 dice, y
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué razón? Porque si en nuestros hogares solamente hay una persona que le sirve a Dios y ama a Dios, y en su hogar hay alguien que no es cristiano, que practica brujería, ocultismo, aleluya, practicas cosas o hace a lo escondido, algo abominable delante de Jehová, ¿qué va a acontecer? Lo que va a provocar que ese hogar, para traer bendición, lo que usted va a provocar maldición. Escuche bien. Dice el 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La mezuzá, ¿qué es la mezuzá? Aleluya. La mezuzá es un pequeño estuche que tienen los judíos. Aleluya. Que contiene pergaminos bíblicos escrito de la Torá y están escritos a mano. Y en las casas judías los ponen en los pósteres de las puertas, los ponen en la esquina de las ventanas, en la puerta. Y eso representa o simboliza que en ese hogar está la presencia de Dios. Y son personas que aman a Dios, que tienen un solo Dios. Y ellos entendieron que lo que Dios les trae a su hogar solo es bendición. Amén. Aleluya. La mezuzá, como se lo dije, es un estuche donde están los pergaminos bíblicos con versículos bíblicos de la Torá escrito a manos, que se lo coloca en las puertas, en los linderos de las casas, que simboliza la presencia de Dios y también simboliza la fe y un recordatorio constante de la presencia de Dios. Punto 1, ponga atención. Contenido, eso tiene un contenido dentro de ese estuche. Hay dos pasajes bíblicos del libro de Deuteronomio 6, versículos 6, 9. Vamos a leer el verso 9. Dice, y la escribirás en los postes de tus casas y en la puerta. Cuando hablamos del ungimiento, los primeros requisitos para que haya un ungimiento de un hogar tienen que estar todos convertidos o tener un solo Dios en su corazón. No puede haber división, porque la Biblia dice que Satanás, el reino de las tinieblas, no está dividido, está unido. Para unir sus casas, los primeros requisitos es que todos de ese hogar tienen que ser cristianos. Porque si usted es cristiana o su esposo es cristiano y tienen un equipo de sonido o un parlante, usted escucha alabanza y cuando se va al culto, y si ellos no son cristianos, ¿ellos qué van a escuchar? Músicas mundanas. Usted vota lo negativo y ellos jalan, ¿no? Usted vota lo negativo y ellos lo van a jalar nuevamente a su casa. Y lo que va a recibir no son bendiciones, sino maldiciones. Porque hay puertas abiertas. Primer requisito es que tienen que ser todos cristianos en esa casa. Vamos a tomar, aleluya, Deuteronomio mismo. Vamos a leer Deuteronomio versículo 11. Mira lo que dice. 11:13. Mira lo que dice. Si obedecieres cuidadosamente a mi mandamiento que yo te prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mira, aquí está diciendo con toda vuestra alma. El 14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo y temprana, y la tardía. Recogerás tus granos y tu vino y tu aceite. Oh my God. Usted sabe que las bendiciones de Dios en un hogar que guardan los principios de Dios, que es primero tener a Dios, segundo en su corazón, el que tiene a Dios, el que sirve a Dios de corazón,
no va a recibir maldición. Pero si en ese hogar uno es cristiano, le aconsejo que usted tiene que unir solamente su habitación donde usted duerme, su cama. Porque la cama tiene los portales espirituales. Si tu cama es ungida, tú tienes que entender que cualquier persona puede dormir en ese hogar, o sea, en tu cama, porque eres cristiano. Pero para ungir la casa literal, y si tus familias no son cristianas, vas a tener serios problemas. Por la razón, el Señor nos habla que Él dará la lluvia tardía y bendecirá vuestras manos y Él va a bendecir todo. Proverbio versículo 11:13. Si obedecieros cuidadosamente a Jehová, Jehová dice, cuidadosamente a sus mandamientos que Jehová te prescribe hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. Mira lo que dice Dios. 14. Yo te daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tus granos de tus vinos y tus aceites. Y daré también hierbas en tu campo para tu ganado, y comerán y se saciarán. Mira, primero para nosotros recibir la bendición de Dios, para que nuestra tierra sea bendecida, nosotros tenemos que tener el primer requisito de servir a Dios. Y el segundo, para poder nosotros ungir nuestro hogar, tenemos que, para recibir la bendición, tenemos que, si obedecemos, todos en tu casa tienen que tener los principios de Dios. Amén. Seguimos. Aleluya. Todo te lo estoy dando bíblicamente para que no haya contradicción. Amén. Gloria al Señor. Porque este tema se lo ha predicado y la gente lo que hace es huir su casa. Vas a sentir en un momento de ungimiento, vas a sentir una limpieza en tu casa, una liberación. Pero si no todos están obedeciendo a Dios, las bendiciones se retienen. Se van a retener. Amén. Leemos Deuteronomio 13:21. Dice así. 13, aleluya. Perdón. Ahí mismo, pero en el 21. 11 al 13. Vamos al 21. Para que vuestros días, mira lo que dice aquí el Señor, el 21, el 11, 21 dice, para que vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para que los cumplas y amarás a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole, aleluya, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y despojará naciones grandes y pequeñas, poderosas, más poderosas que vosotros. Para que nosotros recibamos la bendición de Dios y entregarle bendiciones a nuestros hijos, nosotros tenemos que tener lo más importante, la obediencia. La Biblia dice que el que no provee para su casa no es peor que el de afuera. Si usted, padre de familia, es un cristiano, usted tiene que hablarle a sus hijos que usted va a ungir su casa y necesita que en ese hogar no haya conflicto, no haya pelea, no haya malas palabras y no se puede escuchar músicas que no son agradables a Dios. Porque lo que Dios te va a entregar a ti para tus hijos
se va a estancar por la razón, porque tu hogar tiene que estar la presencia de Dios. La mezuzá era el estuche que todos los judíos tenían y ahí habían textos de la Torá. Eran pergaminos escritos con textos bíblicos de la Torá. Que si ellos, y esos textos bíblicos son estos los que te estoy dando, aleluya. Y ellos los ponían en los linderes, en las puertas, en las ventanas, en los pósters de su casa, para no olvidarse. Y Dios les habló al pueblo de Israel, aleluya, escrito en hebreo, aleluya, por un escriba ritual calificado. Estos pasajes incluían la plegaria del Shabbat. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y la introducción y el escrito, esta palabra es, aleluya, esta palabra la pondrá en los postes de las puertas que están ubicadas y colocadas, ¿dónde? En el interior y superior de los postes derechos de las puertas, donde el punto de vista donde quieren entrar, generalmente diagonal. Esto se hace en la entrada principal y en la puerta interior de la casa, excepto en los baños. Y según algunas interpretaciones, lo amaría. El significado, mandamiento divino, colocar la mezuzá es una mitzvah, un mandamiento de la Torá. Identidad judía. Es un símbolo visible que identifica la casa como un hogar consagrado a Dios. Los judíos entendían que tenían que poner el nombre de Dios en las esquinas de su casa para que sus hijos no se olviden que las bendiciones vienen de Dios. Que ese hogar que estaba la mezuzá, que representa la presencia de Dios, tenían que ponerlo en las puertas, en los linderos, afuera, adentro de los hogares, en las puertas de las habitaciones, como decirlo así, pero menos en los baños. El hogar se puede unir, pero cuando todos en la casa entienden el primer requisito bíblico para ungir el hogar. Usted no puede unir su casa si en su casa su hermano, su primo, su tío, su mamá, su papá, todos son alcohólicos. Porque ahí hay un espíritu llamado en la demonología, Ango. Ango es el espíritu del vicio. Pero ¿qué dice el Señor? Que antes, para hacer eso, tienes que amarrar al hombre fuerte. ¿Y cómo, hermano? Explícame. Oración y ayuno. Hay géneros que se tienen que ir con oración y ayuno. Cuando tú haces un ayuno y una oración, puedes ungir tu hogar. Pero antes de eso, hablarle a tu familia que tu casa será consagrada para Dios. Y ese ayuno y esa oración no va a ser de un día ni 2 días. Puede ser de meses o puede ser de años. Y Dios te va a dar la respuesta. Pero tu casa, si todos no son cristianos, no la unjas. Unge tu habitación, tu cuarto, donde tú reposas. Levanta un altar y escribe aleluya, aleluya en tu agenda. Los propósitos que tienes para que Dios cumpla tu vida. Todos tus anhelos, escríbelo. Aleluya. Porque en las casas judías se respetaba esa doctrina que Dios les entregó. ¿A quién? A los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ungir el hogar es tan necesario. Te voy a explicar cuáles son, aleluya. Ungir un hogar cristiano es un acto de fe. Y si en el hogar todos tienen fe, únjalo. Únjalo. Ungir un hogar cristiano es un acto de fe y consagración a Dios, buscando sus bendiciones y sus protecciones. Los pergaminos bíblicos escritos con la Torá
eso representaba que la presencia de Dios estaba en ese hogar. Y si tú vas a unir tu casa con aceite, si todos están de acuerdo que ese hogar no puede reinar ya la mala palabra, no puede reinar la pelea, si todos están de acuerdo y van a respetar la presencia de Dios, tu casa va a ser próspera. Haciendo un énfasis, la Biblia nos explica que había un hombre llamado Abinadab y había otro hombre que se llamaba Obed-edom. Eran dos familias diferentes con el conocimiento de la Torá. Pero una de estas familias llegó el arca del pacto y estuvo 20 años. Pero sus hijos nunca respetaron la Mesuzá, o sea, los textos bíblicos que escribían. O sea, esa casa, en pocas palabras, representaba que estaba consagrada para Dios. Porque si vas a ungir tu casa es para consagrarla. Y todos los que están en la casa tienen que respetar. Aunque no vea un texto bíblico que está diciendo que es un texto que representa que Dios vive ahí. Pero ahora no vas a poner un texto bíblico, sino que vas a ungir, consagrarla con el aceite de oliva. Pero todos en tu casa tienen que entender, porque si no respetan esos principios, va a pasar tu casa como en la casa de Abinadán. Abinadán, el arca del pacto, que era el cofre del tesoro más amado por los judíos, porque representaba la presencia de Dios. Los judíos la dejaron ahí en la casa de Abinadab. Pasaron 20 años y David la quería llevar al templo, o sea, en una carpa, porque el primer templo lo hizo su hijo, Salomón. ¿Qué pasó? La escritura nos dice que venía Abinadab, sus hijos, y el arca del pacto venía encima de un carruaje con 2 bueyes. Carro nuevo, los bueyes nunca habían trabajado en nada. Pero Dios había dicho que el arca del pacto tenía que cargarle en los hombros. Pero en la casa de Abinadab había conflictos, discusiones, nunca respetaron la presencia de Dios. Estaba llena de polvo, según los que explican. Y cuando la llevaban a Jerusalén, y David iba danzando, dice la Biblia, que Usán tocó el arca del pacto, porque él la quería proteger para que no se cayera. Él quería hacerse ver delante de las personas, de la multitud que iban adorando a Dios. Pero al poner su mano, cayó fulminado. Dios lo mató porque ahí está diciendo, tú no respetaste los primeros principios, que es amar a Jehová con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y entender la Mesuzá, que son los pergaminos bíblicos escritos a manos y puestos en los portales, en las puertas y en las habitaciones de los hogares, para que se recordaran que la presencia de Dios está ahí. Pero ahí no había respeto. Y ese joven murió. Y David dijo, yo no llevaré el arca del pacto. Y el arca del pacto fue a las manos de Obed-edom. Obed-edom le enseñó los principios y los valores importantes de qué es honrar a Dios y qué es respetar a Dios. Obed-edom levantaba devocionales. Obed-edom era un hombre que les enseñó a sus hijos que en la casa donde ellos viven no puede haber conflicto, porque él la había consagrado. Y aunque Obed-edom no tenía economía, aleluya, pero este hombre era rico. ¿En qué? En paz, en amor, la paciencia, la bondad. Y cuando el arca de Dios llegó o entró a su casa, en 3 meses fue el hombre más próspero de ese territorio. David se enteró y David dijo, necesito traer el arca a la casa, porque él sabía que la presencia de Dios se había establecido en la casa de Obed. Porque tiene que haber respeto. Gloria al Señor. Mi alma te adora. Y dice el 11:20,
y la escribirá en los postes de la casa y en tu puerta, que era la mezuzá. Hoy en día los judíos en su casa siguen teniendo los pergaminos y ahí en sus casas se tiene que hacer lo que está estipulado en la ley de Dios. ¿Por qué el ungimiento en el hogar hoy en día? Muchas casas cristianas ungen y después el problema se les viene 2 o 3 veces más. Por el motivo que no respetan que Dios ya vive ahí. Porque le están diciendo a Dios, ya nosotros vamos a cambiar. Seremos diferentes porque queremos que tu presencia esté en nuestra casa. Al unir o consagrar tu casa, está diciendo esas palabras. ¿Y qué va a acontecer? Dios es un caballero y Él entra cuando le dan la oportunidad. Seguimos. Punto 1, preparación espiritual. Para unir en la casa tiene que haber una preparación espiritual, corazones y vidas consagradas. Mire, corazones y vidas consagradas antes de ungir el hogar. Lo importante es que las personas que viven en ese hogar se dediquen a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a leer la Biblia. Te dije que te iba a dar todo bajo la escritura. Vamos a tomar el libro de Proverbios 24:3. Mira lo que dice. Cuando el hogar es ungido, vas a recibir todo lo que te voy a decir hoy de parte del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en los requisitos importantísimos. Proverbio, versículo 24:3 al 4. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Sigue el 4. Y con ciencia se llenará la cámara de todo bien, bienes preciosos y agradables. Mira, si tu casa quiere que sea próspera como la de Obedo, tienes que tener la sabiduría. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas los insensatos desprecian. No podemos decir, ya unieron la casa y ya. Tenemos que entender que es la presencia de Dios en el hogar. Amén. Dice que Dios te entregará todos los bienes preciosos. Todo nuevo Dios te entregará. Porque Dios te entrega cosas nuevas. Amén. Con sabiduría se edifica la casa y con la inteligencia se afirma. Y con la ciencia se llenará la cámara de todo bien precioso y agradable. Esto implica que el fundamento de un hogar bendecido es la sabiduría y la relación con Dios de quienes lo habitan. Si en esa casa todos están consagrados para Dios, serán prósperos. Punto 2. Oración y reflexión. Buscar un momento tranquilo para orar y reflexionar y pedir al Espíritu Santo que te guíe y que su presencia sea real durante el proceso. Punto 3. Arrepentimiento y perdón. Si hay alguna área, ponga atención, no se me vaya, área de pecado o conflicto en el hogar, es un buen momento para arrepentirse y buscar el perdón de Dios y de los demás. Si aplicas esto, abre las puertas a las bendiciones de Dios. Amén. Anote. Mentalidad de reino. Dios anda buscando. Anote esta. Opciones, pero aleluya. Y Dios quiere darte bendiciones materiales. Opciones, pero simbólicas. Aceite de oliva. El aceite de oliva se utiliza históricamente en la Biblia para ungir y consagrar. ¿Dónde está eso, hermano Félix? Vamos a la Biblia. Le dije que toda la Biblia.
Éxodo verso 40 al verso 9. Cuando se consagra un hogar, tenemos que entender que es algo muy serio. Yo he visto hogares cristianos que lo ungen, pero después vienen muchos problemas. Aleluya. Vamos a la Biblia. Éxodo 40 a la altura del 9. Aquí tengo mi Biblia. Dice, aleluya. Y tomarás el aceite de la santa unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo sacrificarás con todo su utensilio y será santo. Si tú vas a ungir tu casa, la palabra para consagrar significa santo. Y la palabra santo significa apartar. Tú no vas a permitir que venga alguien a insultar o tengas un equipo de sonido o un parlante y el vecino del frente te le diga, préstemelo, pero tú ya le echaste el aceite de oliva que representa la presencia de Dios en tu casa. A los judíos la mesuzá, pero en el tiempo antiguo se ungía los utensilios del templo de Dios o se ungía a las personas para separarlas, para que se consagre. La palabra consagración habla de la santidad y la palabra santidad significa apartado, separado. Y si tú vas a unir tu casa, tú te estás apartando y estás separando todo tus casas, tus bienes, es para Dios. Ese parlante, ese equipo, no lo vas a prestar que para el vecino borrachoso del barrio para que haga bulla. No porque me dijo que le empreste y se lo empresto. No, ya no se lo vas a emprestar. Vecino, présteme su casa, que mi hija cumple años. Pero ¿qué tipo de fiesta va a ser? La quinceañera. ¿Y qué música van a tener? Ahí vienen los tíos. Yo soy cristiano, pero van a venir personas impías, o sea, personas que no son cristianas. Pero ahí vamos a poner música cristiana y música para ellos, para que ellos se sientan bien. No. Aleluya. El pan, vino. Aleluya. Beliar y Dios no tienen comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Si tu casa la consagraste, es consagrada para Dios. Hay que entender los principios de Dios para que nuestra casa sea bendecida. En Éxodo versículo 40 a la altura del 9 menciona la unción del tabernáculo y todo lo que había en él era para consagración. Para que fuese santo, puede usarse el aceite de oliva virgen extra. Algunas prefieren que sea bendecido por un líder espiritual, aunque es un requisito bíblico estricto. El aceite es el símbolo, no tiene poder en sí mismo. Recuerde que el aceite no es el que tiene poder. Eso simboliza. Pero el que tiene poder es la presencia de Dios. Usted puede unir su casa. Pero hermano, las consagraste. El aceite es el símbolo de la presencia de Dios que se va a quedar ahí. El aceite no tiene poder. El que tiene poder es la invocación de la oración que vas a pedir a Dios de la consagración. ¿Y qué va a pasar? Tu casa va a ser tan bendecida si cumple los requisitos. Punto 3. Proceso de la unción y la oración. Invoca, si vas a ungir tu casa con el aceite de oliva, recuerda que el aceite no es el que tiene poder. La oración invocada y llamando al Espíritu Santo. Punto 3, escucha bien. El proceso de la unción y oración. Invocar la presencia de Dios comienza con una oración invitando al Espíritu Santo a estar presente y que te guíe en todo el proceso. Recorre toda tu casa y reconoce la soberanía de Dios y recorre tu casa sobre tu hogar. Declara el propósito. Declara en la oración que está dedicando ese hogar para Dios, para que sea un hogar de paz, amor y refugio, adoración y testimonio de la gloria de Dios. Reconoce, aleluya, reconoce que el único que puede bendecirte es Dios.
Recorre en tu casa o tu hogar ungiendo las paredes con aceite, caminando. Padre, la consagro en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Comienza a ungir las puertas, las ventanas. Toma un poco de aceite de oliva en tus dedos y una taza y aleluya. Coge aceite en una taza y con tus dedos unge todo. El cuarto, la ventana de la sala, las puertas de la entrada, la parte del patio, rocea aceite, comienza a ungirla de atrás para adelante, saliendo a tu casa prudentemente con una taza y vas a echar aceite de la punta a la punta de tu casa y la declaras ungida para Dios, consagrada para Dios. Amén. Y comienzas, aleluya, a tocar. Entras y comienzas a tocar mientras oras. Haces la oración y comienzas a tocar. Vuelves a entrar y comienzas a tocar los muebles y todo. Comienzas a tocar y orar. Hacer pues, pedir protección divina. Vas a hacer y pedir protección divina contra todo mal. Y declara que solo el bien entrará y saldrá por ella. Cada habitación recorre cada habitación de tu hogar, dormitorio, sala, cocina, baño, etcétera, etcétera. En cada puerta levanta una oración. Aleluya. Específica. Amén. Por el propósito de esa habitación, por ejemplo, el dormitorio pide paz, descanso, reparador, sueño agradable. Amén. Y que la presencia de Dios los cubras mientras duerman. Otro paso, cocina. Agradecer por las provisiones y pide por los alimentos sea de bendiciones y que la unción familiar, la bendición familiar se fortalezca en ese espacio. Unge la sala, espacio común. Ora para que sea un hogar de comunión, alegría, donde la palabra de Dios sea compartida y la presencia del Señor sea evidente para que quienes visiten, aleluya, tu hogar, sientan la unión familiar. Exterior del hogar. Si lo deseas, aleluya, si tú deseas ungir al exterior de tu hogar, si deseas, puede ungir la esquina, como te dije antes, de tu terreno alrededor de las propiedades. Pide protección sobre todo el entorno en la oración bíblica y declaraciones mientras unge. Puede recitar versículos bíblicos de bendición y protección. Aquí hay muchos textos de la Biblia, como Salmo 91, Proverbios, versículo 3:33. Dice, la maldición de Jehová está en la casa de los impíos, pero Él bendice la morada de los justos. Si tú haces las invocaciones bíblicas, serás próspera. Declara que tu casa es la morada de los justos y que la bendición de Jehová está sobre tu casa. Salmo 91, 9 al 11. Ahí nos habla, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Dios Altísimo, por tu habitación no te va a venir mal. Mira, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En el libro de Josué, ahí nos habla que Josué también hizo una consagración de su hogar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, versículo 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Declara esta declaración bíblica, que tu casa y todos servirán a Jehová. Compromiso para tu hogar. Segunda de Corintios 7:16. Y a partir de ahora yo he elegido, declara esta palabra, yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre
reciba de ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días, aunque se refiere al templo. En el principio de la consagración aplica a nuestro templo familiar. Antes de unir tu casa, unge primero el templo, que somos nosotros. Amén. Y declara la protección de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos. Salmo 21, verso 8 también nos enseña. Ahí dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Compromiso continuo, vivir en santidad. La unción no es un amuleto, ponga atención. Si usted va a ungir su casa, no el aceite de la oliva orado, no es un amuleto. Aleluya. Es un compromiso vivir en santidad. La unción no es un amuleto mágico. El verdadero poder reside en la presencia de Dios. Y el compromiso de vivir de acuerdo a su palabra en el hogar. Acordando, aleluya, recordando su palabra en el hogar. Oración constante. Mantén una vida de oración constante en tu hogar. Estudios de la palabra. Haga lectura y estudios de la Biblia. Una parte integrada de la vida familiar. Haga adoraciones, ponga himnos y salmos en su hogar. Aleluya. Adoración, establecer un ambiente de adoración y de alabanza en tu casa. Ser una persona amable, una persona que siempre está para ayudar a los demás con una oración y con una palabra. Y siempre tener el amor de Cristo en el corazón. Consideración importante. No es un ritual, no es un ritual mágico. Yo quiero que usted entienda eso, hermanos. No es un ritual mágico la unción, no es un ritual mágico. La unción con el aceite es un acto simbólico de fe. No tiene poder en sí mismo. El poder recibe en Dios y en la fe de quienes lo invocan. La presencia de Dios es clave. Lo más importante es invitar y mantener la presencia del Espíritu Santo en tu hogar a través de una vida cristiana genuina. El propósito del aceite en la Biblia, el aceite se usa para consagrar personas y objetos a un propósito sagrado como símbolo de la presencia del Espíritu Santo y a veces para sanidad. Amén. Usted puede consagrar a una persona si está enferma, la puede consagrar a Dios. Aplicar a un hogar y a una persona que simboliza las declaraciones a Dios y las invitaciones a sus bendiciones y su presencia. Al ungir tu hogar con estos pasos bíblicos y con un corazón sincero, estas declaraciones estás declarando tu deseo que Dios sea el centro de tu casa y que sus bendiciones y sus protecciones te cubran. Y vas a tener muchísimas bendiciones. El hogar es el lugar donde tiene que reposar la presencia de Dios. Amén. Y Dios siempre nos ha hablado, aleluya, que nosotros como pueblo del Señor tenemos que nuestro hogar ungir. Amén. Y puedes hacer una oración. Ora el Padre Nuestro. Amén. Y cuando terminas el Padre Nuestro, haces las peticiones. Oras por el aceite. Le dice, Señor, consagro este aceite en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, limpia mis manos, toma mis manos y este aceite lo consagro porque voy a consagrar mi vida y mi familia y el hogar. Tomas el aceite, flotas en tus manos, llamas a la familia, lo haces que se tomen de la mano y comienzas a orar por cada uno de la familia.
Cuando ya haces ese procedimiento, a tu familia le dice que te ayude a hacer una oración de consagración, que es un acto profético, un acto de fe que estás declarando que quieres su presencia. Al pedir que tu familia hagan una confesión a Dios que necesitan su presencia, tú vas a ir ungiendo en las habitaciones, unge la cama, la almohada. Son energías, unge la ropa. Pero tomas poco aceite en tus manos, solamente con tocar. Eso queda consagrado. Y hacer todo rápido. Amén. Ungir la cocina y hacer actos proféticos en la oración, consagrando todo. La nevera, los anaqueles donde se guarda el alimento, la cocina, y declaras sus provisiones en ese momento y siempre, que no se acabe. Y vas a orar por el comedor donde te sientas a los alimentos. Une las sillas, toca las sillas, la mesa, y declara que reine la paz y la armonía, el amor en el hogar, y que siempre haya alimento en la mesa. Y vas donde están los juegos de muebles o sillas donde tú recibes personas que lleguen a tu casa. Y declaras que la presencia de Dios se quede ahí, y que toda persona que venga cargada, que no se quede, que se vaya todo demonio, o sea, la persona no, o sea, el espíritu que lo tiene agobiado o cargado, visita tu casa y se sienta ahí. Todo es consagrado. El que se sienta va a ser liberado, porque no hay demonio que va a resistir, porque tu casa es consagrada. Unes las puertas de tu casa en el nombre de Jesús, las ventanas, y declara que tu casa es próspera en la entrada y en la salida. Sales a la calle prudentemente, que la gente no piense que estás haciendo algo que no es de acuerdo a Dios. Prudentemente, coges un recipiente como una taza, pones un poquito de aceite y roceas aceite en el lado derecho, lado izquierdo, todo el lindero de tu casa lo vas a consagrar. Y te paras como que no estás haciendo nada, pero tu familia está invocando y declarando las bendiciones entrada y salida. Que las bendiciones entren. De entrada y salida haya bendiciones. Entras y vas a tu habitaciones, te arrodillas, unge tu puerta y le pides a Dios con el Salmo 91 que ninguna peste tocará tu morada. Y declaras en los cuartos de tus hijos que nada, ningún espíritu contaminador contaminará sus sueños, ninguna plaga tocará tu morada, ni un espíritu de enfermedad, ni nada. Y cuando tú haces esas oraciones y terminas con una alabanza, te toma las manos de tu familia y le haces confesar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos declararán esa palabra y Dios la sellará. Al momento que Dios la sella, tu casa va a recibir bendición. Y al terminar esa declaración y ese acto profético de consagración que te está separando para Dios, levanta tus manos y agradece por lo que ya Dios te entregó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si hay alguien enfermo en tu casa con una enfermedad catastrófica, y si lo ungiste, como dice Santiago 5:14, que Elías oró fervientemente. Y si hay alguien enfermo, llamen. Y tú como cabeza de hogar, úngelos. Amén. Lo puede ser una persona que esté consagrado. Y si en esa casa quieren consagrarse todos, respetar la presencia, y tu casa será próspera. Si te gustó este video, comenta, comparte, dale like y suscríbete. Dios te bendiga y Dios te guarde.
De este lado te ha hablado tu hermano y tu amigo Félix Mina. Gracias por escuchar este mensaje. Bye bye.